Normalización de bases de datos. La normalización de bases de datos es un conjunto o serie de reglas o normas que se utilizan en la construcción de una base de datos. Quiere decir que tenemos que obtener y seguir esta serie de reglas a fin de evitar problemas futuros al momento de realizar cualquier tipo de consulta. ¿En qué ayuda la normalización de base de datos? A eso, evitar complejas consultas a futuro, disminuir problemas de la modificación de los datos, proteger la integridad de los datos y también nos ayuda a entender los errores de cada consulta a futuro. Vamos a hacer código y en ese momento vamos a tener problemas porque no se va a ejecutar tal código, nos va a mandar un error. Y este error está involucrado porque estamos yendo en contra de quién, en contra de la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad de los datos? Hay varios, entre los cuales tenemos principalmente integridad del dominio, integridad de la entidad y la integridad referencial. La integridad de los datos evita datos duplicados, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. ¿Qué es la integridad de los datos? La integridad de los datos permite que haya una relación entre un dato de un lugar y otro. Por ejemplo, entre integridad de dominio, en este caso, consiste en definir una serie de restricciones o reglas que le damos a un campo de una tabla. Tenemos la tabla empleado, columna código de empleado, nombre y sexo. Para sexo vamos a definir o vamos a darle una serie de restricción o regla, en el cual me va a permitir solamente el ingreso de los valores M o F. Eso lo vemos en código en la parte de acá. Tenemos create table empleado, código de empleado, nombre y sexo. En sexo nos damos cuenta que solamente va a permitir los valores de M o F. En la parte de abajo tenemos un error cada vez que nosotros queramos introducir un dato que no sea M o F, por ejemplo un número, o puede ser la letra A. Eso de ahí está yendo en contra de quién, de la integridad de los datos. Y tiene relación porque ahora nos muestra un error. Y estamos entendiendo por qué sucede este error principalmente. Integridad de la entidad. Está relacionado a la llave primaria. ¿Por qué? Porque la llave primaria tiene una serie de reglas. Único, inalterable y no en blanco. Quiere decir que cada vez que nosotros agreguemos un nuevo registro de un empleado, por ejemplo, el código número 1 para un empleado y volvamos a repetir ese mismo código para otro empleado, otra vez el número 1, vamos a tener este tipo de problemas y el error es el siguiente que se muestra a continuación. Nos estamos dando cuenta que hay un error al momento de insertar en la tabla empleado en el error de la llave primaria pk-abajo empleado y tal código. Esto está relacionado con la integridad de la entidad. Integridad referencial. Debe existir coherencia entre las llaves primarias de una tabla secundaria o de otra. Esto cumple con el concepto de que un dato debe de formar o debe tener una relación entre un lugar en una tabla y de otra tabla, otro lugar. Tenemos la tabla empleado y la tabla boleta de venta. La tabla empleado tiene dos empleados, Juan y Pedro. Juan tiene el código de empleado en 01 y Pedro en 02. Por lo tanto, acá vemos que hay una relación entre boleta de venta y empleado. Código de empleado aquí sería la llave secundaria que permite la relación con la tabla empleado, ciertamente. Por lo tanto, en 01, ¿quién es? Juan. En 01 es Juan. En 02 es Pedro. Y acá insertamos a 1 en 03. En 03 existe, no existe. Por lo tanto, estamos yendo en contra de una integridad referencial. Y cuando hacemos eso, sucede este error. Estamos insertando en una llave secundaria un valor que no tiene relación con la llave primaria de la otra tabla. Otro concepto más que deberemos de tener en cuenta es las dependencias. Existen principalmente dos: dependencia funcional y dependencia funcional transitiva, o relación funcional transitiva. ¿Qué es? La dependencia funcional es una relación entre uno o más campos. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla empleado y la tabla boleta de venta. Campos es sinónimo de columna o atributo. Aquí hay una dependencia funcional entre quién. Entre boleta de venta con empleado. Boleta de venta depende funcionalmente de empleado. ¿Por qué?
¿Por qué boleta de venta necesita información a qué empleado le pertenece, qué empleado lo ha realizado? Y para poder responder esto, necesita una llave secundaria que es código de empleado en esta parte. Quiere decir que boleta de venta depende funcionalmente de empleado. Ahora, la tabla empleado o la entidad empleado tiene algunos atributos, código de empleado, nombre y sexo. En teoría habíamos aprendido que un registro depende de un código. En este caso, nombre es un atributo, es un campo, es una columna, depende funcionalmente también de quién, de código de empleado. ¿Por qué? Porque es representado a través de este código. Sexo también es representado a través de este código. En el caso de boleta de venta, la fecha, el código de empleado y también el código de cliente dependen funcionalmente del código de boleta de venta. Y este código de empleado también depende de quién, del código de empleado que está aquí, ya que el dato que nosotros ingresemos acá debe de tener una relación con el dato que está almacenado en este lugar. Y lo vemos en la siguiente tabla. Tenemos ahora sí boleta de venta y también empleado. Quiere decir que aquí los datos que están tienen una relación con los datos que están aquí. De esa manera entonces existe una dependencia funcional. Dependencia funcional transitiva. Aquí vemos una imagen que seguramente hemos visto. Esto nos sale cuando nosotros queremos agregar a alguien y nos sale amigos sugeridos. La relación que nosotros compartimos con esa lista de personas o con esas personas directamente es una relación transitiva porque no los conocemos directamente, sino que los conocemos a través de un amigo en común. ¿Qué es una dependencia funcional transitiva? Es una relación por medio de un tercero. Y lo vemos acá, en este tipo de diagrama. En la parte de acá tengo empleado y tengo cliente y tengo boleta de venta. Existe una relación transitiva a través de boleta de venta. ¿Entre quién? Entre empleado y también cliente. Cliente y empleado comparten una relación transitiva a través de boleta de venta. No tienen una relación directa o no tienen una dependencia funcional. Una dependencia funcional aquí existe, sí, entre empleado y boleta de venta. Boleta de venta, como ya se dijo, depende funcionalmente de empleado. Boleta de venta depende funcionalmente de cliente. Pero entre empleado y cliente hay ese tipo de dependencia funcional transitiva. Ahora sí, ¿cuáles son esas reglas o normas que deberemos de tener en cuenta al momento de construir una tabla? Es que cada tabla debe de tener un nombre único, no repetible. No debe de haber filas o registros iguales. No se permiten datos duplicados. Todos los datos de una columna deben ser del mismo tipo de dato. Entonces vamos a aplicar esto a continuación. En normalización de bases de datos hay varios. Tenemos desde primera forma normal hasta la quinta forma normal. Lo que vamos a tocar ahora es de primera forma normal hasta la tercera forma normal. ¿Esto por qué? Porque teniendo una base de datos en tercera forma normal, realmente ya podemos decir que es una base de datos relacional. Por lo tanto, existen esos. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Y representado con un número 1, fn, de esta manera para cada uno de ellos. Primera forma normal. Los valores almacenados en los campos o columnas deben de ser indivisibles, que no se puedan dividir. Quiere decir esto que cada vez que nosotros veamos una tabla y veamos datos en cada celda, en cada cuadrado o cada campo, vamos a darnos cuenta si se pueden dividir o no. Entonces, en la parte de acá tenemos un ejemplo. Tenemos una manera de cómo organizar nuestros datos del mundo real, recordar. Donde tenemos una tabla llamada Pokémon. Tenemos una columna de nombre y especie. Nombre, varios nombres de varios Pokémones, y en especie tengo datos que sí se pueden dividir, como por ejemplo normal y volador. Acá yo tengo dos datos en una celda, en un campo, en un lugar. Quiere decir esto que normal es una especie y volador es otra especie. ¿Por qué? Porque Pidgeotto en este caso tiene
o pertenece a dos especies. Aquí Butterfree también bicho y volador. Nidoking, veneno y tierra. ¿Qué sucede? Sucede que acá ciertamente nosotros estamos guardando información del mundo real. Bueno, para este ejemplo. Pero sucede que estamos cometiendo redundancia de datos. No estamos aplicando las reglas. Entonces aquí la primera forma normal me pide que yo aplique la primera regla. En el caso de los valores almacenados en los campos deben de ser indivisibles o que no se puedan dividir. La pregunta está, ¿esto de acá se puede dividir sí o no? Sí se puede dividir porque normal es un dato y volador es otro dato. Y acá también pasa lo mismo. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Transformamos de esta tabla que tiene la información a esta tabla que tiene la misma información pero aplicando esa regla. En la parte de acá tengo Pidgeotto que pertenece a normal y que también Pidgeotto pertenece a volador. Claro, tenemos que repetir una vez más aquí. ¿Por qué? Porque de esta manera cumplimos la información tal como está en la anterior tabla, pero aplicando las reglas. Ahora sí, seguimos con el siguiente. Identificar cada grupo de datos. Un grupo de datos es un registro relacionados con una clave primaria. En el caso de acá, cuando habla de un grupo de datos relacionado a una clave primaria, es porque esto de acá, ¿qué es? Es un registro y tiene que relacionarse con ¿quién? Con una clave primaria. Pikachu eléctrico se está relacionando con Poké01. De esta manera, entonces, una vez que tengamos así, le agregamos una llave primaria para poder identificar a cada registro de manera única. Pero aún hay datos que se están duplicando, como por ejemplo, aquí volador y aquí de nuevo volador. ¿Qué hacemos? Vamos a la segunda forma normal. En la segunda forma normal ya nos pide lo siguiente. En esta parte pide crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. O sea, aquí hay algunos datos, en este caso volador y aquí de nuevo volador, que viene a ser un grupo de datos y se está repitiendo realmente. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que separar. ¿Y cómo separamos? De la siguiente manera. Con una tabla. Por un lado tengo la tabla Pokémon y por otra parte tengo la tabla especie. De tal forma que aquí en Pokémon solamente tengo aquellas columnas que identifican directamente a la tabla Pokémon. Código de Pokémon identifica de manera directa al Pokémon. El nombre del Pokémon igual de manera directa al Pokémon. Y en especie también. Código de especie y también tengo nombre. Muy bien. Todo bien y todo bonito. Pero claro, vamos a seguir con lo siguiente. Ahora nos pide crear relaciones mediante una llave secundaria. Quiere decir que tenemos que relacionar estas tablas porque hasta ahora simplemente tenemos los datos pero de forma separada. No se están comunicando. Acá no me indica en ningún momento que Pidgeotto se está relacionando y tiene dos especies. Por lo tanto tenemos que crear una tabla. En este caso vamos a mostrar un error de cómo podríamos relacionar Pokémon con especie. Claro, en Pokémon decimos se relaciona con especie, entonces Pokémon tiene especies y creamos un código de especie. Pero acá tenemos que mantener lo que había en la primera tabla, que era que Pidgeotto pertenece a volador y también a normal. Sí, claro, acá Pidgeotto se está cumpliendo que pertenece con este código a especie 03 que es normal y también tiene especie 06 que es volador. Sí, Pidgeotto está cumpliendo con tal cometido, pero estamos volviendo al error de la primera forma normal que nos pide que los datos deben de dividirse. No permite estos tipos de datos en la parte de acá, así como se muestra. ¿Qué hacemos entonces? Creamos otra tabla intermedia que permita tal relación entre Pokémon y especie. Ahora sí, repasemos. Pidgeotto pertenece a volador y a normal. Poké02 es Pidgeotto. Lo vemos acá, Poké02 es Pidgeotto. Pertenece a la especie 03 que es normal, se está cumpliendo. Poké02 es Pidgeotto. Se relaciona con especie 06 que es volador. Por lo tanto, en estos dos registros estamos indicando que Pidgeotto pertenece a volador y a normal. Y todo esto a través de una tabla intermedia que es Pokémon-especie.
De esta manera entonces cumplimos con la segunda forma normal. Mantenemos la misma información de la primera tabla, pero aplicando las reglas.